Hablando de este tema, de lo que nos viene desde Guatemala, esta orden de captura con solicitud de extradición al exministro de Defensa y a la fiscal general, por supuesto aquí la pregunta es qué tanto de político tiene esto y qué tanto de jurídico realmente tiene esto y hasta dónde puede llegar esto, o como han dicho por ahí es simplemente simbólico. Tatiana. Bueno, primero desde la perspectiva política, por supuesto esto es una respuesta, una represalia, en particular hacia todos quienes hicieron parte de la CICIG y quienes además llevaron a que se adelantaran investigaciones importantísimas en Guatemala y se señalaran incluso a expresidentes de Guatemala de tener relaciones con actos de corrupción. Así que esto sin duda tiene un componente político importante. Y desde la perspectiva jurídica es importante aclararle a las personas que hay un acuerdo entre las Naciones Unidas y Guatemala por medio del cual se crea esta comisión y ese acuerdo establece claramente que tanto el comisionado de la CICIG como los miembros o ese equipo de la CICIG tendrán inmunidad civil y penal en cualquiera de las actuaciones que tuvieran en el ejercicio de las funciones de la CICIG. Aunque ya haya cesado, digamos, las funciones de la CICIG. Es correcto. O sea, ¿esperen esta inmunidad? Esta inmunidad, por supuesto, aplica a las actuaciones que ellos hayan adelantado durante la vigencia de ese mandato de la CICIG. Y, por supuesto, se extiende durante los años, porque si no, las personas serían, en cualquier caso, responsables de las actuaciones que están ahí y no tendrían la libertad para poder tomar decisiones que son, por supuesto, muy delicadas en el marco de un caso concreto de Guatemala en materia de impunidad y de señalar además personas muy poderosas dentro del país. Así que, como lo ha dicho las Naciones Unidas, esto se hace extensivo. Sí. Juana. Bueno, los antecedentes de los funcionarios guatemaltecos que expiden esta orden de captura son muy importantes, ¿no? Este personaje Curruchiche además ha tenido graves investigaciones y acusaciones de corrupción él mismo por parte de Estados Unidos, de la Unión Europea, que han tenido y lo han investigado por casos muy graves de corrupción en Guatemala. Hay otro antecedente importante, es que la fiscal y él fueron quienes intentaron que el presidente electo Arévalo no se posesionara. No sé si recuerdan que hubo además una gran presión desde afuera para que se respetara la democracia en Guatemala. Claro, y recordamos perfecto los pronunciamientos de Colombia. Colombia, no, y muchos países de Latinoamérica. Esto es un golpe de Estado que están dando, además, la fuerza judicial contra el Ejecutivo y contra la votación de la gente en Guatemala. Entonces, lo que también despertó las alertas. Entonces, esto en este momento sí se puede leer y es importante leerlo también como un caso de retaliación política frente a todas las investigaciones que llevaron, que es algo que además llevan haciendo con varios funcionarios internamente en Guatemala, con periodistas que han tenido, además, después de denunciar a estos dos personajes, han tenido que exiliarse. Entonces, digamos que hay una fuerte persecución adentro de Guatemala con la gente que ha investigado y que ha denunciado la corrupción, pero también con los miembros de estos equipos organizados internacionalmente que dieron unos resultados además importantes contra la corrupción en Guatemala. Julio. Bueno, el titular por supuesto es llamativo y a ojos desprevenidos, muy escandaloso que la fiscal y el exministro de Defensa, embajador en el Vaticano, pues puedan tener una circular roja de Interpol, pues escandaliza, pero y sería un escándalo efectivamente si viniera de parte de un sistema judicial serio y de unas instituciones serias, pero pues desafortunadamente la realidad es que Guatemala, como muchos otros países de América Latina, pues no tiene unas instituciones creíbles y un sistema judicial pues respetable, ¿no? Como bien lo han explicado Juana y Tatiana. Entonces, pues yo creo que aquí estamos atendiendo unas directrices políticas. El señor Velázquez y la señora Camargo hicieron parte de una comisión que pisó unos callos pues, de unas personas muy poderosas en Guatemala y la justicia guatemalteca está absolutamente politizada, muy peligroso, eso sí, que en Colombia hay antagonismos políticos seguramente con estos personajes, hay visiones adversas a las actuaciones de estos personajes en Colombia, pero eso no debería pues, opacar el hecho de que no hay legitimidad evidentemente en los llamados de la justicia guatemalteca y esto no pasa de ser una retaliación política. Miren, este también es el tema al que queremos convocarlos a ustedes para que participen y opinen a través de nuestras redes sociales. Es la pregunta del día. ¿Creen que la orden de captura de Guatemala contra Luz Adriana Camargo y Iván Velázquez es por razones políticas? ¿Sí o no? Escaneen el código QR que aparece en pantalla, contesten y los resultados los daremos a conocer en nuestra última emisión.
Vamos a pasar rápidamente a nuestro siguiente tema, en donde creo que puede haber mucho más debate y discusión, y es la cada vez más inminente posibilidad de que el Gobierno Nacional convoque la consulta popular vía decreto. Se dice que podría hacerlo antes del 12 de junio. Y sobre eso yo quiero traer dos apartes muy pertinentes para este tema del editorial del Espectador hoy, que dicen: esto sería una leguleyada, una gran jugadita de Armando Benedetti, y aquí abro comillas, es inaceptable, crearía un precedente nefasto que se burle la decisión de la rama legislativa y se pretenda que el país entero acepte el espectáculo que se ha montado. Convocar la consulta popular mediante decreto sería una jugadita que, además de tener muy poco piso jurídico, se convertiría en una agresión contra la ética. Sin embargo, y a pesar de todas estas voces, y a pesar de que si hay un certificado del Congreso de que la consulta fue negada, el gobierno dice que la convocaría vía decreto. Juana. Volvemos a otra tensión jurídica en este episodio telenovelesco de la consulta popular. Entonces, hay una tensión jurídica porque normalmente una consulta popular se puede hacer como se hizo primero, ¿no? De presentar una propuesta ante el Congreso en este caso la rechazó. Las otras posibilidades son comités ciudadanos que inscriben y promueven y recogen una serie de firmas para poder presentar la consulta. La otra manera es como pasó, ¿no? Lo que expliqué primeramente, pero ahora se está buscando una tercera manera, que es la vía decreto, ¿no? Entonces ahora la tensión es: nosotros desde la presidencia, dicen el Ejecutivo, podemos presentar un decreto y nos pasamos por encima al Congreso de la República porque no se hizo el proceso como se debería hacer, ¿no? Que es lo que lleva ambientando Armando Benedetti las últimas 2 semanas, diciendo esto no fue legal, no leyeron esto, se saltaron la ley quinta. Ha invocado todo lo posible para poder decir que eso no pasó, para que el gobierno pueda pasarla por decreto y saltarse al Congreso. Ahí es donde está la tensión. Normalmente no se podría presentar por decreto si no se pasa por el Congreso, cosa que además ya se hizo normalmente, ¿no? Entonces yo creo que ahí están en una tensión el Ejecutivo y el Legislativo del que no van a salir, mientras al mismo tiempo avanza la discusión de la reforma laboral. Entonces yo lo que veo es esta consulta popular cada vez más embolatada legalmente y también en términos de movilización más desgastada. Además, me pregunto yo en este momento cómo el Gobierno Nacional dice que no se hundió la consulta popular, si la entendió hundida en el momento en el que presentó la consulta popular 2.0, y si no, ¿para qué la presenta entonces, Julio? Bueno, esto yo creo que sería el hecho más grave en lo que va el gobierno de Gustavo Petro, porque indicaría ya una ruptura directa, un enfrentamiento directo con los cauces y los conductos institucionales y democráticos, pero es un episodio más de una serie de hechos que demuestran que el gobierno está muy incómodo con los contrapesos institucionales. Un ejemplo, lo que está pasando con las órdenes de la Corte Constitucional para financiar adecuadamente el sistema de salud, y el gobierno se niega a través de leguleyadas, porque esto que está planteando el gobierno y el presidente replicando una doctrina jurídica pues que solamente prácticamente sostiene el señor Montealegre, que es, digamos, un proxy, un abogado proxy del gobierno, no es un funcionario, pero como si lo fuera, pues es totalmente descabellado y simplemente es una forma de lavar o de validar una acción antijurídica y en contra del Estado de Derecho. Digamos, esto no sería reconocido ni por las instituciones, ni por los grupos políticos que están en el Congreso, ni por la sociedad civil colombiana, y pues sería una ruptura gravísima que tendría unas consecuencias que todavía son impredecibles, ¿no? Tatiana. Bueno, realmente la idea de una consulta popular convocada por decreto va en contra de un principio que es fundamental en Colombia y en cualquier orden democrático, y es el principio de legalidad. Esto es que básicamente todas las autoridades públicas solo están habilitadas a hacer aquello que la ley y la Constitución les permite. La consulta popular está regulada a través de la Ley de Participación Ciudadana, y yo invito a todos a que la lean, porque ahí dice explícitamente que el Senado tiene que dar su concepto favorable para una consulta popular. No se plantean excepciones, no se plantea ningún camino para que el gobierno lo pueda convocar por decreto. En cualquier caso, si el gobierno llegara a hacerlo, estaríamos ante un supuesto de una extralimitación de sus funciones con todas las consecuencias legales que ello puede conllevar. Yo creo que el mensaje político al final es un irrespeto hacia la institucionalidad y hacia las leyes en Colombia, y por supuesto tergiversar un mensaje de la institucionalidad y un mensaje que busca que todo se haga mediante la ley para buscar un apoyo popular que en este momento sin duda está siendo desfavorable de cara al presidente. Sí, Maritza, lo más grave de todo es que el señor Benedetti y el señor Petro
pretendan suplantar a los jueces, porque eso es lo que están planteando, ¿no? Según ellos hubo una irregularidad en la votación en el Senado que, digamos, vicia el procedimiento de la convocatoria, pero pues en todo caso ellos no son los funcionarios llamados a determinar si efectivamente hubo o no hubo, más allá del fondo, más allá de si existió o no existió, pues ellos no están habilitados en nuestro orden jurídico y por las normas del Estado de Derecho para determinar si existió o no esa ilegalidad o ese vicio. Sobre eso es que habla el editorial del Espectador y dicen que esto sería realmente una leguleyada el gobierno del cambio que llegó a prometiendo que iba a cambiar todo este tipo de vicios en la política y se aprovechan justamente de eso. Tatiana. El argumento que están dando, que se conoce en materia constitucional como el control difuso de constitucionalidad, lo que busca es plantear una tesis de que el presidente y las autoridades públicas pueden, en este caso, ante lo que ellos llaman una inconstitucionalidad en el trámite de la consulta popular, darla por decreto o decretarla porque consideran que hubo unas causas de inconstitucionalidad. En cualquiera de los casos está claro que el Senado adelantó un trámite que no es inconstitucional y que de hecho está totalmente amparado por la ley, lo que en cualquiera de los casos no le da ningún argumento al presidente ni a su gabinete para adelantar esto de manera arbitraria y contraria a lo que establece la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana. Pues Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos también por estas apreciaciones tan valiosas. Yo quiero cerrar justamente con una de estas frases también del editorial del Espectador y se las mencionaba hace algunos minutos. El gobierno que llega a la Casa de Nariño catapultado en la idea del cambio de romper con los vicios de la clase política no puede ahora valerse de una frágil leguleyada para saltarse el Congreso. Ahí está. Esa también es la discusión hoy en el país.